Bueno, Víctor, es un verdadero placer que nos acompañe hasta ahora. Usted, ex ciclista, al menos en lo profesional, nacido en Bogotá en 1974, pero criado en Santander. Además, es un orgullo porque usted fue el primer colombiano en vestirse de amarillo, esto en el Tour de Francia en la edición 2003. Y de verdad, Víctor, antes de darle la bienvenida, agradecido por la gentileza. Gracias por aceptar la invitación a este espacio de tertulia deportiva, donde mucha gente va a estar agradeciéndole por conocer un poco de su vida, de su trayectoria. Bueno, no, gracias por su invitación y aquí estamos cumpliendo la cita para recordar. Muy gentil. Víctor, para entrar en materia, ¿cómo inició su carrera en el ciclismo? Pues digamos que siempre me gustó, el ciclismo siempre me gustó, pues yo fui nadador primero, 12 años, pero siempre estuve muy pendiente de las carreras de ciclismo y esperando como tener los años suficientes para poderme dedicar al ciclismo pues como lo tomé, como una profesión. Entonces ya fue como a los 18 años que empecé a entrenarme después de los Juegos Nacionales del año 92, empecé a montar en bicicleta justo después de los Juegos Nacionales. Víctor, usted nombraba el tema de la natación. ¿Cómo aparece el tema de la natación en su vida? Haciendo un par obviamente con el ciclismo. ¿Cómo aparece la natación en su vida? ¿Quién le da esa idea de, bueno, Víctor, láncese a la natación? Pues yo acompañaba a mi papá a las reuniones de ciclismo en la Liga de Ciclismo de Santander. Y desde el edificio donde se hacían las reuniones, desde ahí se veían las piscinas olímpicas. Y yo tenía como unos 7 años, 6 años, yo le pedí el favor a mi papá, pues sí, que yo quería aprender a nadar y me inscribió en unas clases de natación que hubo en la liga, pero eso, solamente quise aprender a nadar. Lo que pasó fue que después hubo una como selección dentro de esos niños que aprendían a nadar y quisieron hacer como una escuela de natación, un equipo de natación con los niños que iban aprendiendo y ya pues de ahí en adelante fue más la disciplina de mis papás, porque pues yo siempre he dicho que a un niño a esa edad, 6, 7 años, pues le gustan muchas cosas y la disciplina son los padres los que se las tienen que infundar y en ese aspecto pues mi mamá creo que fue la persona que fue más persistente conmigo, llevándome todos los días a los entrenamientos y luego pues ahí los niños, los amigos los que conocí, pues se volvieron mi grupo de amigos y entonces ya yo iba a entrenar, era más que nada por estar con ellos. Víctor, y digamos en el tema de la natación, ¿viene su apodo del tiburón? Sí, pues básicamente sí, porque pues cuando empecé a ganar carreras y se empezaron a dar cuenta que yo había sido nadador, que había sido campeón nacional de natación y todo eso, pues inicialmente me decían el pescado, pero luego les pareció que eso era un apodo muy, pues que no tenía nada que ver y luego sí me llamaron el tiburón aquí los periodistas. Cuando me fui a Europa tenían el conocimiento de eso y los directores también me llamaban así. Y para usted está perfecto. Sí, pues sí, pues me acostumbré a que así me llamaban y no, pues siempre fue la manera como me llamaron ellos allá. Víctor, volviendo al tema del ciclismo, ¿cuáles fueron sus referentes en su época, claro, que lo motivaron para luego lo que fue su trayectoria? Bueno, digamos que como todos los niños de esa época, Lucho Herrera y Fabio Parra, ¿no? Pacho Rodríguez, Martín Ramírez, bueno, los que se escuchaban en esos años y obviamente pues yo seguía mucho el ciclismo también, pues porque mi papá fue ciclista. Entonces Alfonso Flores, el Pollo López, Rafael Acevedo, el primer equipo que fue al Tour de Francia por Colombia. Pero cuando yo ya empecé a sentir que quería ser ciclista, tuve la fortuna de vivir en el mismo barrio donde vivía Hernán Buenahora. Entonces coincidí mucho con Hernán y lo veía llegar de entrenar. Una hermana de él tenía una tienda en el barrio, entonces yo me iba en la tarde a la tienda solamente por ver a Hernán. Entonces luego nos hicimos amigos y luego pues tuvimos la fortuna de compartir, yo tuve la fortuna de compartir el mismo equipo de ciclismo con él mi primer año profesional en Europa. Entonces fue digamos, tal vez él como mi referente más cercano, ¿no? Esos ídolos que uno quiere emular, Lucho Herrera, Fabio, entonces estaba un corredor Álvaro Mejía, pero pues claro, yo tuve esa fortuna de ser amigo de Hernán y compartir con él, entonces fue una persona que me aconsejó mucho, por ejemplo. Haciendo un pequeño paréntesis, una de las preguntas es ¿por qué pasa de que usted nace en Bogotá, pero su crianza es en Santander? Mi papá era empleado, mi papá era empleado de la empresa nacional de telecomunicaciones de Telecom y a él lo trasladaron a Bucaramanga.
y yo llegué a vivir a Bucaramanga como con 5 años y digamos que casi que todos los recuerdos que yo tengo los tengo de Bucaramanga, de Piedecuesta, después mi pueblo, ¿no? De Bogotá, pues hoy sí recuerdo la casa de mis abuelos, mis primas, pero pues ya el jardín, la primaria, todos esos recuerdos son Santander y nací en Bogotá, pero pues yo siempre me he sentido santandereano. Bueno, Víctor, para continuar con el tema del ciclismo, ¿usted recuerda cuáles fueron las primeras personas o la persona o las personas que confiaron en usted, aparte de su familia, ya lo nombraba su mamá, pero aparte, digamos, un tercero que haya confiado en usted y haya visto las cualidades que tenía para el ciclismo? Pues yo tengo que decir que pues obviamente aparte de mi papá, que creía que yo tenía condiciones, una persona que fue para mí como fundamental fue el que era el técnico de Manzana Postobón en ese momento, un señor que se llama José Alfonso el Pollo López, le decían, que fue líder en el Tour del Avenir, que fue también ciclista, uno de los ciclistas que fue en ese primer equipo que fue al Tour de Francia en el año 83. Él había tenido alguna amistad con mi papá porque corrieron juntos en bicicleta y cuando él me vio a mí correr, supo que tenía la condición, que tenía que entrenar, fue lo que me dijo, tenía que sacrificarme y cambiar ese cuerpo de nadador que tenía por el cuerpo de ciclista, ¿no? Entonces fue la persona que más, creo yo, fundamental y una persona que creyó en mí demasiado. Víctor, ¿usted qué recuerdo tiene de la Vuelta a la Juventud del 96 y posteriormente como campeón como campeón de contrarreloj del 97? ¿Qué recuerdos tiene de esas dos etapas importantes de su vida? Perdón, pues básicamente son como recuerdos inolvidables, ¿no? Pues porque ganar esa Vuelta de la Juventud para mí fue darme como la confianza de que yo sí valía para ser ciclista, ¿no? Ganar la Vuelta de la Juventud en Colombia es un primer paso a ese camino, pues, que viene de correr el ciclismo grande. Luego, pues, el año siguiente ganar el Campeonato Nacional de Contrarreloj, pues obviamente eso fue muy, muy importante para mí porque, pues, le gané a todos los profesionales del momento, a Álvaro Mejía, a Carlos Contreras, a José Castelblanco, a Duván Ramírez, que 2 años antes había hecho cuarto en el campeonato mundial que se hizo en Colombia. Entonces, pues para mí eso fue un logro bastante importante. En ese momento usted ya tenía claro que lo suyo era la contrarreloj, o se fue dando, o ¿cómo se impulsó para que la contrarreloj fuera uno de sus no, digamos, de las primeras carreras que yo empecé a hacer, digamos, yo mostraba mucha condición en las etapas a cronómetro. Obviamente las primeras carreras a crono que hice, pues no sé, hacía puesto 15, décimo, pero pues yo tenía 18 años y había empezado a montar hacía 2 meses o 3 meses. Entonces, claro que para un muchacho de 18 años con 2 meses de estar montando en bicicleta, pues obviamente eso llamaba muchísimo la atención, que yo pudiera estar metido ya en esos puestos ahí, los primeros 15, ¿no? Y rápidamente, pues, por ejemplo, primer año, sí, tal vez yo creo que no tenía un año todavía de estar corriendo en bicicleta y ya gané una crono en el año 93 con profesionales en Colombia y era un talento que yo tenía y lo único que hacía era esperar que llegaran las cronos y aprovechar esos momentos. Víctor, y después de esos dos pasos del 96 y 97 como campeón de la contrarreloj y campeón de la juventud, ¿ahí se da su paso al Telecom Flavia de ese momento? O en el año 97 en el año 97 ya yo hacía parte del equipo, en ese momento se llamaba Telecom Capitel, al año siguiente se llamó es decir, fuimos a correr 2 temporadas en Europa de un mes y el primer mes que fuimos en el primer semestre del año, pues eso, lo mismo, hice cuarto y quinto en varias cronos con corredores como Jan Ullrich, como Laurent Jalabert, que Ullrich había sido campeón mundial, Jalabert también, con Bjarne Riis que ganó el Tour de Francia, experimentados y pues llegaba un colombiano con 23 años y hacía cuarto y quinto en una crono. Entonces eso llamó mucho la atención y eso fue lo que hizo también que me llamaran a ese equipo Seguros Vitalicio. Es su primer equipo en Europa. Exactamente, sí. Y vamos de su etapa, ¿qué recuerdos tiene esa etapa en ese equipo español? Que usted
¿qué cree que ese equipo le dio a su carrera como plus para lo que vendría después? Bueno, pues obviamente, primero que todo, que era un equipo de la primera división en ese momento, digamos, la clasificación de los equipos de ciclismo en ese momento no eran World Tour, Pro Continental y Continental, sino eran GS1, GS2 y GS3, básicamente lo mismo, grupos deportivos de primera división, de segunda y de tercera. Y el Seguros Vitalicio era un equipo de primera división y me permitió pues eso de una vez correr el Giro y la Vuelta a España y luego pues esa gran oportunidad que tuve yo en el año 2000 de ganar la crono llana del Giro de Italia, pero bueno, ya había hecho tercero en el prólogo de la Vuelta a España, segundo en la crono de Tirreno Adriático, octavo en la crono anterior del Giro del año anterior, cuarto y quinto en cronos de la Vuelta a España del año anterior, así que siempre estaba ahí en esos puestos de adelante. Y pues cuando ya pude, por ejemplo, ganar esa crono del Giro de Italia, pues lo que hizo fue ratificar mi condición y pues para Colombia algo histórico porque pues fue la primera vez que un colombiano ganaba una cronómetro plana en una carrera de 3 semanas. Usted tocó un punto importante y lo dije al inicio de ser el primer colombiano y latinoamericano en ganar o vestirse de amarillo en una de las grandes, la más importante como el Tour. ¿Podría, no sé si describirlo, esa sensación de esos 3 días donde usted fue líder de esa camiseta amarilla tan prestigiosa? A ver, digamos que eso es algo claro que es muy importante, fue muy, como dijera yo, pues para mí muy valioso, ¿sí? Pero en ese momento, mientras yo estaba corriendo, uno no lo alcanza a disfrutar tanto porque los días van un día tras de otro, entonces uno sube al podium, sale del podium, se va al hotel, se encuentra con los compañeros del equipo, duerme, desayuno, etapa, podium, lo mismo. Entonces uno no tiene la posibilidad de la celebración, no tiene la posibilidad de darse cuenta, o en ese momento yo no tuve la posibilidad de darme cuenta qué estaba pasando con esa noticia mía en Colombia. O sea, yo no, creo que nunca lo sabré porque pues lo que sé es lo que los amigos me cuentan, o mis papás o mi hermano, algunas imágenes de video que de pronto algunas veces me regalan o cosas así. Entonces, no, es difícil, por ejemplo, es decir, si yo le dijera celebrábamos, sería una mentira, ¿no? Sería mentira porque para mí fue un resultado que se estaba dando en la carrera y uno era protegiendo ese resultado, ¿no? Con los años, pues pasaron muchos años, 5 o 10 años, hoy día, no sé, 18 años, casi ya tanto tiempo, soy yo quien se admira mucho. O sea, yo digo, a veces me pongo a recordar y me parece mentira que yo hubiese estado en ese momento, ¿no? De la historia para el ciclismo. Creo que me lo disfruto mucho más cada vez que pasan los años. Perfecto. Víctor, en ese momento usted, cuando consiguió ese logro tan importante para Colombia, y ya lo decía usted que pues usted no era consciente de la magnitud de ese logro tan importante para el país, pero en ese momento usted estaba en uno de los equipos más importantes de la época del US Postal, con Lance Armstrong como líder de este equipo. ¿Qué recuerdos tiene de ese equipo? Como lo dije ahorita, el equipo más importante de la época y que usted hacía parte. No, pues recuerdos pues muchísimos, porque fueron 4 años con ellos, 4 años haciendo parte del que era el mejor equipo de la historia en ese momento. Entonces pues son más recuerdos del grupo, de los amigos, ¿no? Como las cosas que compartíamos, los viajes, las cenas, las celebraciones después de ganar carreras, digamos como un grupo que se lleva bien. Entonces teníamos toda esa buena energía entre todos, ¿no? Luego pues claro, tantos buenos resultados, pues esos también le dejan a uno tener demasiados buenos recuerdos. Yo creo que lo más importante es una amistad que aún se sigue manteniendo aún hoy día, y una comunicación, digamos, constante, podríamos decir, entre todos los que hicimos parte de ese momento, ¿no? Con el director, con Lance, con Hincapié, con Roberto Eras, con Chechu Rubiera. Eso creo que es lo mejor para mí de lo que pudo haber pasado, ¿no? La amistad que quedó. Su adaptación fue fácil, le costó al principio llegar a un equipo, digamos, lo que dije ahorita, el equipo más importante de la época. ¿Le costó o fue fácil por el equipo que ya estaba? Pues no fue fácil, pero éramos un equipo de muchas personas, de muchas nacionalidades, así que pues no había alguien que fuese como que hiciera matoneo o algo así. Llegábamos de muchas partes y entre todos nos hicimos el buen ambiente. Entonces tal vez lo más difícil fue hasta que aprendí el idioma, y ya en adelante pues fue bien, pues una época muy bonita de recordar. Bueno, le voy a tocar un tema que, sin irnos a profundidad de lo que fue Lance Armstrong, pero en ese caso, ¿usted qué aprendió o qué le pudo
también a enseñar a Lance, en ese momento líder de ese equipo tan importante, que hizo que se viera tan bien y que se obtuvieran los resultados, independientemente de lo que sucedió luego? Yo creo que nosotros, era un equipo en el que todos aportábamos, ¿sí? Era un equipo en el que nos reuníamos en la noche, cuando terminaba una etapa, nos reuníamos y tomábamos un café y hablábamos de la etapa de mañana, de la subida, de cómo vamos a hacer, de quién va a arrancar, no, pero yo me siento mal, ¿por qué no mejor arranque este y hacemos? Sí, es decir, todos aportábamos ideas a cómo se iba a trabajar al día siguiente, ¿no? De Armstrong, obviamente, pues una persona que era demasiado obsesionado con el entrenamiento, demasiado disciplinado con el entrenamiento, entonces esas cosas se marcan para toda la vida. El recuerdo de lo que era ver a un campeón como era ese hombre en ese momento. Pero pasando a otra parte importante de su vida, y ahora dentro en la parte de los Juegos Olímpicos, que usted hizo parte, nada más y nada menos que unos Juegos Olímpicos, primero en Sydney 2000, luego en Atenas 2004. Nuevamente le vuelvo a preguntar, ¿qué recuerdo tiene de esa etapa representando al país? Bueno, a ver, digamos que desafortunadamente eran los años los primeros años en que los Juegos Olímpicos eran para profesionales, ¿no? Por ejemplo, en el año 96 fue la primera Olimpiada que compitieron ciclistas profesionales, así que el 2000 fue la segunda Olimpiada. Entonces hay toda una temporada ciclística donde los Juegos Olímpicos se convierten en una carrera más de toda esa temporada, así que pues los Juegos Olímpicos entran como una carrera más para mí y no pude tener la posibilidad de prepararme para los Juegos Olímpicos como si hubiese sido otra disciplina deportiva en la cual los Juegos Olímpicos son su máxima aspiración. No quiero decir que yo no le hubiese tenido importancia a los Juegos Olímpicos, sino que los objetivos míos en ese momento eran los objetivos de un equipo, no de un país. Entonces yo tenía que ceñirme a los objetivos de un equipo que eran el Giro, el Tour o la Vuelta o esas carreras, y no tenía, es decir, no podía anteponer el objetivo de Colombia como el sueño que Colombia quería tener un corredor disputando, por ejemplo, una medalla olímpica. Ese fue el caso de esos 2 años, Sydney y Atenas. Corrimos Santiago y yo la crono, y juntos tuvimos resultados medianamente aceptables, no se veían esos resultados, no concordaban con los que nosotros normalmente estábamos haciendo en carreras grandes. Entonces sí, claro que estar uno en ese máximo evento del deporte mundial, del deporte universal, pues eso es algo que uno se siente orgulloso, ¿no? De haber hecho parte en ese momento de una selección olímpica, que yo creo, no recuerdo mal, pero fuimos como 60 deportistas a la Olimpiada de Sydney. Y si uno se pone a mirar un país que en ese momento eran como 40 y poquitos millones de habitantes y solamente 60 personas representar a Colombia, pues eso es un orgullo bastante importante. Y de ahí viene su reconocimiento recientemente de la Asociación Olímpica por esa participación. Sí, claro, la Asociación de Deportistas Olímpicos, la BOA, la Asociación Mundial, pues está haciendo un reconocimiento a todos los deportistas olímpicos de todos los países, de toda la historia, precisamente por eso, porque no son tantas personas en el mundo. Por ejemplo, en Colombia son 647 personas desde la primera Olimpiada que ha ido Colombia, o sea que realmente son muy poquitas personas. Víctor, ya usted nombraba de su paso por el Tour, Giro, Vuelta, de las más grandes y la que usted tuvo la oportunidad de estar. ¿Qué me podría decir de cada una? Algo que le haya dejado, que usted recuerde en este momento, lo primero que se le venga a la cabeza, si yo le digo Giro, Tour de Francia y Vuelta a España. Bueno, el Giro me dio la posibilidad de mostrarle al mundo que un ciclista colombiano podía ganar una etapa cronómetro plano, algo que no ha vuelto a suceder desde que Santiago y yo nos fuimos, ¿no? En las 3 grandes. Pero eso no quiere decir que no vaya a pasar. Nosotros mostramos que era posible. El Tour, otra vez también, me dio a mí la posibilidad de ser ese primer colombiano en 100 años de vestir la camiseta amarilla. Y pues para mí, cuando lo pongo en esas palabras, pasaron 100 años para que un colombiano se vistiera de amarillo, ¿no? En el mismo recorrido del primer Tour de Francia, porque el Tour del 1903 fue el mismo recorrido del 2003, entonces yo le doy unos significados ahí un poco especiales. Y la Vuelta a España, pues es una carrera que tiene demasiado recuerdo para Colombia. Entonces yo viví en España toda mi carrera deportiva, entonces es un país que yo me lo conocí muy bien porque corrí 8 vueltas a España, entrené toda mi carrera deportiva, la entrené en España, entonces fue una vuelta a la cual yo le tenía demasiado cariño. ¿Y en este momento de su vida usted es consciente de ese logro? O sea, después de 17 años, paso del tiempo, un poco más tranquilo.
es consciente de ese logro, lo que hizo en esa época. Pues eso es lo que le digo yo, que va pasando el tiempo y yo lo voy apreciando más, ¿no? Cada vez lo aprecio más, le voy dando cada vez mucho más significado. Yo no necesariamente porque las personas me digan, sino porque yo a veces, especialmente cuando llega el tour y empiezo a recordar esos días, esas fechas, y empiezo a acordarme cuando estaba ahí, cómo fue, y eso realmente es bien motivador para mi vida hoy día todavía. Entonces yo me lo disfruto mucho, lo aprecio mucho. Víctor, esto es una pregunta basada en que usted como corredor preferiría, no sé, un ejemplo, ¿usted preferiría ser el líder y llevarse el trofeo, la vitrina, o ser ese trabajador oculto, pero que también está ahí, como lo hizo usted en su carrera, como gregario, como un trabajador incansable, pero que le servía a un líder? ¿Para usted estuvo bien siempre? ¿Alguna vez pensó como, bueno, es mi momento de ganar, a pesar de que usted hizo un trabajo inagotable como gregario, como parte de los equipos donde usted estuvo? Lo que pasa es que uno, claro, todos queremos ganar, o sea, uno empieza a hacer un deporte y quiere ser el mejor y quiere ganar. Cuando empiezo a correr, es la carretera o el mismo rendimiento de uno el que le va dando un lugar, y uno se va dando cuenta para qué sirve, dónde es bueno, dónde tiene desempeño, qué responsabilidades son las que puede tener, pero son las carreras y el tiempo que a uno le empiezan a enseñar. Entonces, claro, hoy día, ¿no? Retirado, pues yo escucho a tantos aficionados que lo dicen como si fuera, por ejemplo, que yo alzo la mano y digo, yo quiero ser el líder del equipo, yo quiero ganar mañana. O sea, claro, el aficionado lo ve así, que de pronto el director del equipo diga, señor Pedro, usted mañana es el líder, pero resulta que en el ciclismo eso no es así. Es la misma carretera que lo coloca uno en el puesto y uno mismo tiene que asumir, o sea, uno mismo asume su posición. Yo siendo un corredor que, por ejemplo, me doy cuenta que yo no estoy para aguantar con los primeros mañana, o que hoy hubo una etapa de montaña y yo no aguanté con los primeros, yo no puedo pretender ser el líder. No puedo pretender que el director no es porque me dieron es porque es la fuerza de uno la que lo pone en el sitio. Entonces el deporte, especialmente el ciclismo, le enseña a uno a aceptar su posición y su rol, a no envidiar la otra posición de otro compañero, o querer asumir posiciones que a uno no le corresponden. Eso es una de las mejores enseñanzas que le deja a uno el ciclismo profesional. Ahora le propongo una dinámica. Yo le voy a nombrar ciertos nombres y palabras y usted me dice en una palabra o una frase qué significa. Y la primera de ellas es ciclismo. La forma de vida más bonita que pude haber escogido. La otra es Santiago Botero. La personificación de la fuerza en un hombre, en una persona. De la fuerza física. Lucho Herrera. Un ídolo y un amigo. María Luisa Calle. María Luisa Calle, una referente para el ciclismo femenino, una mujer que llevó el ciclismo femenino a un nivel alto en América, en el mundo. Yo creo que difícilmente se pueden igualar resultados. Fabio Parra. A mí me gusta mucho una frase con la que se describió a Fabio en el momento de su retiro, en una revista muy importante del país, que lo llamó León Peleador sin Ley. Bueno, llegando un poco más a los actuales, Nairo Quintana. Nairo Quintana, yo creo que una persona que ha llenado de demasiada ilusión este país, de muchísima ilusión. Egan Bernal. El hombre que le cumplió el sueño a este país de ganar el Tour de Francia. A propósito de Egan Bernal, hago una acotación. Obviamente usted es una voz autorizada para hablar del tema. ¿Usted esperaba o veía que Egan de manera tan anticipada ganara una de las grandes, o estamos hablando del Tour de Francia, el más importante de las carreras de ciclismo? No, es decir, yo no puedo hablar así, pues porque como yo corrí en bicicleta, entonces yo no puedo decir yo sabía que él iba a ganar, tampoco puedo decir yo no creía que él iba a ganar. Era un corredor que todo lo que estaba sobre la mesa puesto era que tenía todos los requisitos para poder ganar, ¿no? Todas las tareas hechas, como las tiene ahorita, ¿no? Pero eso no garantiza que él podamos decir, este año gana Egan, porque si eso fuera así, pues entonces que no se corra el Tour y que le den el premio a él, ¿no? El Tour hay que correrlo. Es muy difícil saber, porque casualmente esa tarde hablaba con mis hijos en el almuerzo y yo les decía, uno se para en la raya de una etapa y ni siquiera uno mismo sabe qué va a pasar. Es decir, uno tiene un cierto nerviosismo, miedo, incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar más adelante, en 20 kilómetros, en la bajada, en la subida? Parece que está lloviendo y uno no sabe. Es decir, de pronto uno se cae, se accidenta y luego está en el hotel retirado y uno dice, yo nunca me imaginé que me fuera a pasar esto, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy difícil para mí dar, por ejemplo, una predicción. ¿Quién gana hoy? No sé. Yo no soy capaz de jugar esos juegos de predicciones deportivas, por ejemplo, porque como yo sé que eso no es seguro, entonces la gente, por ejemplo, dice, no, pero es que eso se sabía que tal iba a ganar, eso ya estaba dicho.
las casas de apuestas lo daban 100-1. Bueno, sí, listo, está bien. Pero yo no lo puedo aceptar, no puedo entenderlo. Pero digamos, usted ya lo tenía en el radar, sabía de ese Obviamente sí, muchacho, claro, claro. Paquirén. Sí, sí, digamos, no porque era el colombiano, porque es bueno, no. Era porque uno tiene acceso a saber los amigos o la gente de Europa que le dicen a uno los valores que tiene Egan, los números, los vatios que movía. Entonces uno dice, no, pues este man está moviendo números de campeón. O sea, eso no son regalos que le hace la afición, no, esos son números que los muestra y se dan y ya. Entonces claro que era un corredor que, como le digo, tenía los requisitos, a eso me refiero cuando yo digo, tenía los requisitos para presentarse como un potencial ganador del Tour. Doctor, ¿cómo ve la actualidad de los ciclistas colombianos? No, yo sigo viendo que el ciclismo colombiano pues tiene demasiado nivel, mucho, y sigue teniendo mucho semillero, ¿no? Pero también veo que el ciclismo europeo ya cambió la generación y están llegando unos corredores que están a un nivel demasiado alto también, y que los aficionados tienen que empezar a entender y a saber que tal vez la competencia en el futuro va a ser bastante más reñida, ¿no? Es decir, hay corredores nuevos que ya están sobre los 24, los 25 años, que empiezan a tener un desempeño bastante alto, y por ahí de pronto parecería que los nuestros perdieron nivel, pero lo que pasa es que se van a empezar a igualar las cargas. Víctor, usted lo acaba de decir que no es de pronósticos ni nada de esto, pero lo invito a que sí lo haga en este momento. ¿Y cómo ve las chances de los corredores colombianos? ¿Cree usted que ese es el momento de Nairo Quintana, ya cuando cambió de equipo? ¿O qué otro corredor de los muy buenos y jóvenes que hay actualmente? Bueno, vea, por ejemplo, yo creo mucho en Nairo porque apenas tiene 30 años, un corredor que todavía tiene sobre todo muchas ganas de prepararse y muchísimas ganas de ganar el Tour, pero él lo dijo hoy mismo, siente que la rodilla no está bien y estamos a 29 días de empezar el Tour. Entonces no quiero decir que eso ya va a mermarlo, pero siempre pueden pasar cosas. Nairo es un hombre que el Tour lo dio a conocer, y el Tour es como la carrera que más se le adapta a él, ¿no? A las condiciones. De los muchachos jóvenes me gusta mucho obviamente Sergio Higuita, esa manera de correr que él tiene, y bueno, pues obviamente Egan Bernal, ¿no? Me gustaría mucho esperar a ver qué va a pasar con Brandon Rivera, por ejemplo, el amigo de Egan, que está en el equipo Ineos también, con Harold Tejada, con Camilo Ardila, el muchacho que ganó el Giro Sub-23, porque no sabemos qué resultado ellos van a tener en el futuro. Víctor, con el tema de la pandemia, que es un tema que azotó al mundo completamente, ¿usted cree que eso pueda mermar con el nivel que ellos tenían, o de pronto tengan como ese miedo a contagiarse, y pues que además no va a haber la misma cantidad de personas como se venía acostumbrado? Bueno, mire, hoy, para que las personas que entienden un poco los resultados, hoy en la Strada Bianche habían pasado 9 minutos y llegaron a solo 7 corredores en 9 minutos. Eso quiere decir que muchos tal vez no se pudieron entrenar tanto, algunos entrenaron mejor, algunos de pronto aprovecharon más ese tiempo de cuarentena, pero yo creo que van a haber muchas diferencias entre unos y otros. ¿Quiénes? No sé, pero entre unos y otros va a haber muchas diferencias, porque seguramente hubo corredores que no pudieron entrenarse, no porque no pudieran, porque no quisieran, sino porque este tema de la pandemia golpea psicológicamente a las personas. Entonces seguramente que todos no estaban motivados, todos no asumieron la pandemia de la misma forma. Entonces eso no lo sabemos, ¿no? Eso no podremos saber. Por ejemplo, yo hablé con Richard Carapaz, y Richard Carapaz me decía, odiaba hacer el simulador ese, yo lo hacía sin ganas, lo hacía sin querer, lo hacía porque tenía que hacerlo. Entonces, por ejemplo, imagínese eso, un entrenamiento en la carretera que usted lo hace con todo el gusto del mundo, a tener que subirse obligado a un simulador, el resultado en algún momento no puede ser el mismo. Víctor, obviamente guardando las proporciones, y pues nadie es igual que nadie, claro está, de los actuales corredores, ¿cuál podría asemejarse con sus cualidades? No sé, es que todos son tan diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, Rigo, Egan, Nairo, son corredores que van muy bien en la montaña, que tienen demasiados resultados o capacidad de resultados en las carreras de 3 semanas. Fernando y Molano y Álvaro Hodge son corredores muy rápidos, como nunca los tuvo Colombia. Entonces,
digamos, yo no soy ni el uno, ni lo uno ni el otro, ¿no? De pronto físicamente yo creo que me parezco mucho a Sebastián Molano, pero en el rendimiento somos diferentes. Yo no era capaz de hacer un sprint como lo hace él, y Molano no era capaz de subir como subía, no es capaz de subir como subía yo, y muchísimo menos de hacer la crono como la hacía yo. Entonces no nos podemos como comparar. Yo creo que es muy difícil, esas comparaciones no, digamos, son odiosas, ¿no? Yo no podría decir, no, como yo no hay nadie, o yo no soy como ellos, porque tampoco me vería, tampoco me menospreciaría yo mismo, ¿no? Entonces creo que es bien difícil. De pronto hay un corredor que no ha tenido la fortuna, que es Rodrigo Contreras. Es un corredor que anda muy bien para arriba, que anda bien en crono. Más o menos yo creo que me podría parecer a él, pero es como un poco por responder, ¿no? Víctor, una de las preguntas que más se hacen aquí es de Rigoberto Urán. ¿Usted cree que él ya alcanzó su máximo nivel? ¿Ya qué viene para Rigo, obviamente en su opinión? Pues yo creo que lo de Rigo es algo que lo llevará o llegará hasta donde él quiera seguir corriendo, ¿no? El día que ya Rigo, por ejemplo, no se quiera entrenar más, o ya diga no quiero más, creo que ahí se termina Rigo. Pero mientras él siga con esa motivación, los resultados de él siempre se podrá esperar un resultado importante. No, uno en el deporte no llega hasta cuando la gente dice, o cuando la prensa dice, no, eso hasta cuando uno lo decide, o la fortuna, o la vida, ¿no? Pero no hay nadie autorizado para decir. Yo creo que ya Rigo no. Yo creo que eso es imposible decirlo. Mire que hubo unos periodistas que se atrevieron a decir de Falcao que ya había terminado, y Falcao les tapó la boca. Yo creo que no lo hizo por tapar la boca a ellos, simplemente que no se pueden decir esas cosas. Eso no se puede decir. Víctor, usted nombró el tema del fútbol. ¿Tiene afición, apartándonos un poco del tema del ciclismo, que es su campo? ¿Tiene alguna afición por el fútbol o alguna vez lo practicó? ¿Es hincha de algún equipo? Pues nunca jugué fútbol, porque como fui nadador, pues siempre estaba con los entrenamientos de natación. Pero sí, obviamente me gustaba el fútbol. Era una situación bien compleja, porque me gustaba el fútbol, pero resulta que cuando yo fui ciclista nunca salían noticias de ciclismo. Entonces el fútbol opacaba el ciclismo, y toda la prensa era para el fútbol, y el ciclismo ganaba, pero no había noticias. Entonces te hace sentir como una aversión hacia el fútbol. Pero bueno, ya me casé, tuve hijos, y pues hoy mis 2 hijos juegan fútbol, y hasta que la pandemia nos lo permitió, pues mi vida era los entrenamientos de ellos dos. Yo hoy día creo que yo me disfruto mucho el fútbol, ¿no? Por esa situación, porque me gusta cómo ellos juegan, me gusta ver los partidos de ellos, aprendo mucho de fútbol con ellos, y creo que, no sé, yo creo que ahora sigo demasiado el fútbol en la medida de lo posible. ¿Tiene algún equipo que le guste? ¿O se El reserva? Atlético Bucaramanga, eso es un amor verdadero. De hecho, llevamos 5 meses invictos. Total. Víctor, volviendo al tema del ciclismo, para usted, ¿cómo cree que en la cultura colombiana, en nuestra cultura, está arraigada el tema del ciclismo, de la bicicleta? ¿Qué importancia tiene en nuestra cultura? Sí, yo creo que eso es algo que, digamos, que sucedió porque tenía que pasar en este país. Vino la primera Vuelta a Colombia, y luego se hizo la segunda, y se hizo la tercera, y a la gente le gustó, y entonces eso se fue creando una afición muy importante, muy grande, pues que nos tiene hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta generación dorada de ciclistas son los que han hecho también que tantísima gente hoy en Colombia quieran montar en bicicleta. Entonces eso hace parte de esa cultura, es decir, hace parte de por qué nos siga gustando, por qué nos llame la atención, por qué los niños quieran ser ciclistas, y creo que ha sido así durante mucho tiempo, ¿no? De pronto el ciclismo ha tenido un par de momentos en los que desapareció, se trató de ir un poquito esa afición, ¿no? Pero siempre se mantuvo, desde que comenzó la primera Vuelta a Colombia, siempre se mantuvo esa afición por el deporte, por el deporte del ciclismo. Víctor, un mensaje para esas nuevas generaciones, niños, muchachos que están empezando, y que usted les pudiera dar un consejo. Vea, mi consejo tal vez no es tanto para esos niños, porque yo sé que los niños, cuando se apasionan con algo, lo hacen. Si es el patinaje, si es la natación, si es el ciclismo, se apasionan, y si les gusta, lo hacen. Yo creo que el mensaje es más para los papás, que sean como cultivadores de esa disciplina, que sean los que estén pendientes del entrenamiento, a la clase, de
la clase pues de patinaje, de natación, de fútbol, lo que sea, o al entrenamiento, que sean ellos los que dirijan esa disciplina, los que le impriman le enseñen esa disciplina al niño, que luego eso es como una planta, ¿no? Se siembra y se riega y que luego cuando ya la planta coge fuerza ya solamente hay que estarla es como un poco revisando, pero ya no poniéndole tanta atención, porque el deporte es una actividad de disciplina y de persistencia, no hay ningún otro secreto. Pueden haber niños con talento, pero si no tienen disciplina y luego sus papás no los acompañan, o por el contrario los papás se vuelven las personas más obsesionadas y pues ese talento se va a perder. Y por el contrario, niños que nadie hubiese apostado nada por ellos, pero esa insistencia, esa persistencia hace que luego lleguen a ser pues figuras. Exacto. Bueno, pasando a otra parte importante, y es su actualidad. Sigue montando. ¿Cómo está regada su vida luego del retiro con la bicicleta? Hasta antes de que empezara esta pandemia, sí, pues mi vida es familiar, ¿no? Estar con mi esposa y mis hijos, las transmisiones de ciclismo, y en los momentos que tengo tiempo, pues bicicleta, digamos que no entreno, sino monto en bicicleta. Y sí tengo pues mucha ilusión de que cuando esto lo permita otra vez la vida, nos permita salir a la normalidad que tengamos que vivir, pues volver a prepararme a mí me llama mucho la atención correr triatlón, entonces volver a nadar y correr y montar en bicicleta, pero para disfrutarlo, no para ganarle a nadie ni para probarle a nadie que soy, no, sino simplemente para disfrutarlo. Y otra parte de su actualidad es que usted es comentarista en una de las cadenas más importantes del mundo deportivo. ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo nació? ¿Fue fácil? Pues eso es un regalo de la vida para mí, porque yo no me lo tenía en los planes, y un día cualquiera llega una llamada de Mario Sabato que me propone que lo acompañe a una última semana del Giro de Italia. Pues sí, lo acompañé en esos comentarios, en ese Giro, el Giro que gana Tom Dumoulin, y ahí en adelante pues me gustó lo que hice, a ellos también les gustó, obviamente a Mario también, y lo hicimos luego en el Tour y Vuelta a España, eso fue en el 2017, y luego ya el 2018-2019 pues tuve esa fortuna de ser como abrazado por el grupo de trabajo de ESPN, y eso a mí pues obviamente eso es un orgullo muy, muy grande también, tener esa posibilidad. Víctor, en su caso, cuando un colombiano está ganando y los últimos resultados muy positivos, usted, digamos, como colombiano, como patriota, ¿es fácil mantener esa imparcialidad cuando un colombiano le está yendo bien y usted siendo colombiano y además un ex ciclista? Es que como corrí, entonces no es que me obligue a ser imparcial, es que sé que es la carrera, es decir, sé que no puedo poner el corazón, porque eso no es de corazón, eso no es de que los colombianos los colombianos no lo merecemos. No, yo no lo puedo hacer porque sé que también se lo merecen los belgas, los italianos, los franceses, los alemanes, los españoles. Entonces yo no soy capaz, no es la palabra. Yo no puedo ir en contra en un comentario hacia un corredor francés o italiano simplemente porque yo apoyo a los colombianos. No, eso no puede ser. Si hay un español que está andando mejor que el nuestro, pues que pues están dando mejor y ya. Muchas veces las personas me critican y me dicen que hay poquitas personas, ¿no? Que antinacionalista o algo así, pero es que no, esto no es de aplausos, no es de aplausos, es que el corredor que llegue primero gana, de donde sea, no porque tenga más fans uno o el otro. Entonces yo lo aprendí corriendo en bicicleta, sé que es así, que tal vez yo podría ser el corredor que tenía más amigos o al que la familia lo quería más, pero 10 llegaron delante mío. Ahí no se gana o se pierde por personalidad o por carácter o por si es buena gente o mala gente, no, sino por talento deportivo. Víctor, y su etapa como director deportivo, más específicamente en el GW Shimano, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué le ha traído para su vida, sobre todo? Bueno, eso es una asignatura pendiente que tengo, porque yo, digamos, es uno de mis sueños, poder concretar, poder hacer realidad, tener un equipo de ciclismo y regresar a Europa con un equipo de ciclismo colombiano, un equipo de ciclismo bien hecho, me refiero, ¿no? Entonces, pues no ha sucedido todavía y espero que la vida me permita. Si no se puede, pues no será un fracaso ni una frustración, será pues ¿por qué no? Pero eso hace parte de las cosas que yo quiero poder realizar. Víctor, ya para ir finalizando y agradeciéndole por su tiempo, por su movilidad, ¿usted cómo se definiría, ya sea en una frase, una palabra, Víctor Hugo Peña, en su vida en general, parte como ciclista y como lo que es cotidianamente? Pues yo me defino como alguien obsesionado con el deporte, con el deporte, más que con el ciclismo o con el deporte, porque me gusta demasiado.
alguien que disfruta de la familia, que me siento pues orgulloso de la familia que tengo y que le pido a Dios que me dé muchos años para seguir como devolviéndole a la vida lo que la vida me dio a mí, las posibilidades que me permitió a mí cuando me pongo a mirar de dónde salí, lo que pasé, lo que viví con mis padres y mi hermano y a dónde me tiene la vida hoy, que a mí me hace sentir feliz. Entonces yo quisiera de alguna forma devolverle a la vida un pedacito de eso que ha sido tan buena conmigo. Víctor, no sé, ¿qué viene para Víctor? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué sueños tiene? Obviamente cuando ya pase este tema de la pandemia, ¿se ha puesto a pensar que cuando ya vuelva, digamos, toda la normalidad, qué quiere hacer? ¿Qué se ha imaginado? Bueno, no, primero cumplir esa etapa que llevo en ESPN como comentarista, pero como le digo, poder concretar esas citas que tengo pendientes, tratar de convencer a los empresarios nacionales de apostar por el ciclismo colombiano, por una gran marca, ¿no? Un gran equipo nacional, porque en este momento somos felices nosotros aplaudiendo nuestros ciclistas colombianos y las marcas nacionales están perdiendo de poder explotar sus marcas con deportistas nacionales. Entonces nosotros estamos celebrando las victorias de otros, por decirlo, sí, nuestra porque gana Nairo, porque gana Egan, porque gana Rigo, esa parte es nuestra, ¿no? Pero digamos el nombre de quien hizo posible la victoria, pues es una marca patrocinadora extranjera. Entonces esa es como como dijera yo, tarea que quiero cumplir, ¿no? Poder tratar de llevar este mensaje a empresas nacionales, poderlos convencer, poderlos enamorar de este deporte. Víctor, y uno de sus fanáticos, la gente que lo sigue, pregunta, ¿usted va a estar en el Tour? Esperemos que sí, que haya Tour y obviamente que se pueda hacer la transmisión porque no podemos ir a Argentina a hacer las transmisiones, habrá que hacerlas desde la casa, hay que pasar unas pruebas técnicas, haya buen sonido para que la imagen a mí me llegue bien, entonces esperemos que sí, esperemos que sea posible. Víctor, y una enseñanza, si quiere se puede tomar el tiempo que usted quiere, la enseñanza más importante que le dejó el ciclismo en su vida y que todavía hoy cada día la tiene presente. No, a mí el ciclismo me sigue enseñando, es decir, digamos si el deporte lo enseña a uno a vivir, porque como uno vive situaciones tan complicadas en su proceso de entrenamiento, de la búsqueda de un objetivo, en una etapa, en un día, porque pasan momentos tan complicados que uno se tiene que sobreponer, salir adelante, momentos que a uno muchas veces lo frustran y uno quisiera como tirar todo y no volver. Entonces yo creo que para mí el ciclismo es como una pequeña muestra. You wanna dance?